Entonces, la gran pregunta que nos tenemos que hacer es si la cohesión social entra al debate por sus méritos propios, como un concepto que tal vez podría servirnos para hoy formular nuevos pactos sociales en favor del desarrollo sostenible, lo que eso quiera decir, la equidad, o si por el contrario se trata de un condicionamiento del mercado y estamos todos sujetos a las leyes del mercado, incluyendo el ámbito académico también, ¿verdad? Es decir, si no es esta una nueva forma de colonialismo del saber. Yo creo que responsablemente tenemos que hacernos esas preguntas, ¿verdad? Que son incómodas, que son duras, difíciles, pero tenemos que preguntarnos, ¿no sirve la polisemia? Y yo pienso que tal vez nos sirve, para refundar, para resignificar un debate sustantivo sobre cómo realmente conciliar crecimiento con equidad en un marco de respeto pleno a los derechos humanos, de construcción progresiva de la ciudadanía y de la democracia. Pero si así lo decidimos, tenemos que hacerlo con plena conciencia de lo que estamos haciendo. No meramente nos subimos a un bote porque ese bote viene con viento en popa, empujado por algunos dineros de la cooperación, ¿no? Entonces, resignificar el concepto, ese es el gran desafío, resignificar el concepto, ubicarlo en su trayectoria histórica y crítica, que es la inclusión social. Como ya de alguna manera, aunque no lo argumenta, como yo lo estoy planteando en esta presentación, la CEPAL lo deja caer. Ellos son más, ellos son mejores relacionistas que yo. Más diplomáticos. Más diplomáticos. Bueno, entonces el trabajo pasa a preguntarse cuáles serían los elementos, si tomamos, ¿verdad?, la actitud de que vamos a tratar de trabajar con este concepto, resignificándolo en esa tradición rica, conscientes de que para llegar a un estado de cohesión social en el sentido de inclusión, hay que hacer unos cambios estructurales muy profundos en América Latina. No son políticas cosméticas, hay que transformar realmente la base de las relaciones de producción, intercambio y de relaciones de poder que han existido en la región. Entonces, si lo hacemos desde esa perspectiva, desde ese compromiso, que lo resignificamos para dar margen a un concepto, para dar pie a un concepto que nos sirva de síntesis, para argumentar en favor de una transformación profunda y estructural de las condiciones de vida de la realidad latinoamericana, entonces, ¿qué tendríamos que mirar? ¿Qué tendríamos que mirar? Primero tendríamos que mirar cómo se articula el Estado, cómo funcionan los mercados, la estructura y la dinámica de las familias, de la sociedad civil y de las relaciones comunitarias. Ahí hay una serie de tensiones, ahí hay una serie de mecanismos de articulación que a veces son fuertes, a veces son débiles, a veces no funcionan, otras veces funcionan bien, pero eso tenemos que examinarlo con rigor. Tenemos que examinar los niveles de confianza en la sociedad y la capacidad que tenga una sociedad de generar diálogo y consenso, ¿verdad? Porque es muy difícil pensar en el concepto de cohesión social o incluso en el concepto de inclusión social y de integración sin que haya una capacidad de diálogo y concertación. O sea, sin eso no se va. La densidad del capital social que exista. Nosotros tenemos uno de los especialistas uruguayos en capital social, está por ahí, va a estar a cargo de uno de los talleres esta tarde, porque realmente pensamos que la densidad de capital social que tenga una sociedad y aprender a identificar dónde están esas fuentes es sumamente importante en este estudio. Y yo, como puertorriqueña que pasada por el sur, por las aguas del sur, porque ya, 7 años en Argentina y otros 7 años ya en Uruguay me dan un pie en este lado del mundo. Pienso, por ejemplo, que Uruguay es una sociedad que tiene unas fuentes extraordinarias de capital social y todavía yo no he visto un solo artículo escrito desde esa perspectiva, analizando algunos de los fenómenos más interesantes de esta sociedad, por ejemplo, el carnaval. Lo que pasa en el carnaval desde el momento en que empiezan los barrios y los grupos a pensar su propuesta para el año siguiente, es un ejercicio de construcción de capital social extraordinario. No hay un solo
análisis, hay muchos análisis del carnaval, desde otra perspectiva cultural, desde la música y tal, pero desde la noción de capital social y lo que aporta al país el carnaval en la construcción de capital social, yo todavía no he visto nada y no he tenido el tiempo para empezarlo, pero es una de las cosas que realmente quisiera meterme a hacer acá. Y uno va, el uso de los espacios públicos, por ejemplo, en el Uruguay, la existencia de una rambla de 30 kilómetros, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso como espacio de encuentro, de interacción? Es extraordinario. La mayor parte de los países no tienen un uso público, no tienen la posibilidad de hacer un uso público tan intenso de los espacios públicos como hay acá. Entonces son áreas en las que tenemos que empezar a mirar. Así que la densidad, presencia o capacidad del capital social que exista para mí es un elemento extremadamente importante en este análisis, bien difícil de estudiar, bien difícil de medir, pero es ciertamente muy importante. La densidad institucional. Tal vez Uruguay tiene un exceso de densidad institucional, aun cuando tuvo momentos de quiebres muy importantes, ¿verdad? Pero sí tiene, esta es una sociedad construida sobre la base y la noción y el reconocimiento de la importancia del Estado. Es una sociedad muy abocada a reconocer al Estado, depender del Estado, confiar en el Estado, ¿verdad? Y quizás tiene un Estado a lo mejor un poco demasiado denso para lo que se necesita hoy y tendría que remirarlo, pero ciertamente hay una densidad institucional importante. En Latinobarómetro, por ejemplo, que es uno de esos estudios que se hacen de percepciones, Uruguay sale bastante bien en términos de confianza en relación a sus instituciones estatales, en comparación con el resto de América Latina. Sin embargo, los uruguayos confían mucho más en la televisión que en la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo. Confían más en los medios masivos que en la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Según las mediciones Latinobarómetro. Así que hay densidad institucional, pero esa densidad institucional probablemente también tiene que ser mirada y mirada críticamente.